Nunca he narrado la historia de otro, pero intentaré hacer mi mejor esfuerzo porque es de un buen amigo de cómo nos conocimos. Se llama Mayoribe Reno, el sujeto más peligroso, más alto y rápido que tuve la suerte de encontrarme durante esta mierda que vivimos. Aunque no le gusta hablar sobre sí mismo mientras tomábamos unas cervezas que robamos, nos contó mucho de su vida. Es un ex conserje de un hospital que vivía su vida calmado y relajado, que como ahora no daba importancia a su seguridad. Su vida era como la tabla del 9, ni muy fácil y ni muy difícil. Pero todo cambió en un día como a cualquier otro y sin previo aviso. Todo su mundo se fue a la mierda cuando la crisis de la guerra estalló. La pesadilla tuvo un comienzo. En primer lugar, él recibió una llamada de los encargados del hospital para comenzar un plan de evacuación de la zona junto a los internados. Rápidamente se alista para ayudar y formar parte del plan. Prepara sus maletas empacando comida, agua, ropas, cubiertos y etc. Cuando termina de alistarse, se sube a su auto y se va al hospital. En su camino atravesando su ciudad, él observaba como todos desesperadamente salían de sus casas. Muchos gritos y ruidos llenaban las calles. Apenas se supo de la crisis de la guerra que era próxima. En el escándalo intentaron robar su auto como unas 2 veces. Cuando llegó al lugar, todo ya se estaba yendo mientras se escuchaban las sirenas estridentes de las ambulancias trasladando a los pacientes. Cuando habla con una de sus compañeros de trabajo sobre a dónde se dirían y en qué podría ayudar, le encargan llevar en su auto tantas cajas de equipo médico como sea posible y conducir al muelle hasta un barco que los llevaría a una zona asegurada por los militares. Un trabajo muy simple sonaba en el momento, pero mientras acarreaba las cajas rápidamente, notó que algunos de los pacientes del hospital no eran llevados en las ambulancias, sino que los ignoraban los enfermeros. Nos dijo que empezó a gritar fuerte en medio del escándalo a los encargados, que no entendía por qué se abandonaban a unas personas. Pero su pregunta nadie la contestaba. Resignado después de lo sucedido y ya habiendo cargado por completo su auto, abandona el lugar y empieza a seguir a las ambulancias pensando en las personas que dejan atrás. Conduce cerca de unas 4 horas, ya eran las 5 de la tarde. Estando calmado, ve a la distancia un barco enorme, la primera vez que ve un barco tan cerca en toda su vida, y todo controlado por los soldados uniformados. Pero no fue un recibimiento amistoso, porque cuando estaciona el auto, militares le ordenan salir del auto y entregarlo. Calmadamente ellos dicen que lo acompañen hasta el interior del astillero mientras decomisan el auto y comienza un peculiar interrogatorio sobre los enfermos del hospital. Después de decirles todo lo que sabe y tomar su licencia de conducir para confirmar su identidad, es escoltado a la entrada del barco, que parecía más grande, ya subido a bordo. Sin tener idea de a dónde ir ahora, comienza a buscar a alguna persona que pudiera explicarlo del interrogatorio. Rápidamente pudo hablar con un marinero del barco que le explica la situación, que aparentemente hay 2 rumores sobre una enfermedad nueva y un ataque nuclear próximo, por lo que empiezan a chequear a los pasajeros antes de que suban. También le dice que las personas no oficiales deben ir a sus cuartos en el barco y no salir, mientras los pacientes registrados residan en las habitaciones que son designadas con equipos para atenderlos. Sabiendo la situación en la que estaba, solo camina dentro del barco dirigiéndose donde estaban las habitaciones donde se alojaban los doctores, enfermeros, otros como él, etc. Viendo los pocos alojamientos que quedaba, solo se dirigió a la última habitación de un corredor. Aunque quería pedir a un militar que le traigan todas sus cosas, él solo se tira en la cama y duerme una siesta. Cuando despierta se da cuenta que el barco ya había zarpado del puerto. Pasan unos minutos y unos militares entran a su habitación preguntando si este lugar está bien para su hospedaje y que le dejarían traer sus cosas si así es. Rato después de ponerse cómodo en la habitación con sus pertenencias, además de también dejarles más comida enlatada de provisiones, pero a cambio no le regresaron su celular. Esos uniformados le informan que cerraran su puerta por fuera y no la abrirán hasta tocar un puerto, y que se le informara de sobre si averiguan alguna noticia importante con respecto a regresar a tierra firme. Él, aunque tenía dudas sobre lo que pasaba, calmadamente escucha y obedece. Pasan las horas después de eso, mientras veía cómo era el baño de su camarote, escucha unos sonidos de golpes. Luego, por la abertura de la puerta pasa una charola con comida rápida que parece ser la cena del día. Pasan noches y días mientras él está encerrado recibiendo 2 charolas de comida por día sin hablar con nadie. En su encierro, casi como el de un prisionero, para evitar preocuparse por los demás, solo miraba por la ventanilla el océano, dormía, comía y hacía ejercicio diariamente.
Después de 5 días así parecería que nada iba a pasar, pero de repente escucha una alarma a la distancia, algo como una sirena estridente militar que suena como 2 minutos. Más inesperado es que por la ventilla mirando el agua se da cuenta que el barco comienza a moverse más lento por unas horas y luego regresa a su ritmo de antes, conservando la calma. Solo come un poco de la comida enlatada. Como ya es tarde, se acuesta y duerme para después ser despertado violentamente por un sonido que solo había oído en películas. Ruidos de disparos se escuchan y resuenan en la noche, seguidos de gritos de personas, y casi por instinto al escuchar esos ruidos él solo bloquea la puerta con sus cosas, su cama, y solo se sienta tapándose los oídos e imaginando lo peor. Después de una hora los disparos dejan de escucharse, ya no sabe qué hacer pensando en que los militares solo mataban a las personas en el barco. Pasan 3 días después mientras él está encerrado agotando su comida de reserva, se decide y él solo rompe su cama, quita los bloqueos de su puerta y con una pata de su cama golpea la puerta hasta romperla y salir. Todo era tan silencioso en el barco mientras él avanzaba hacia el frente del barco, notando todos los cadáveres de la gente, muchos llenos de disparos y otros con mordidas en todas partes, pero con una expresión vacía en su mirada. Llega al frente del barco que se movía sin rumbo porque todos a bordo estaban muertos. Mirando al frente del barco como una ciudad se veía a la derecha muy a la distancia, pero él ahí solo en ese lugar comienza a gritar y llorar preguntando a la nada qué pasó, por qué ellos y yo no, lo más fuerte que podía durante un mal rato, hasta que escucha del barco unos sonidos como de pasos mientras él sollozaba. Nota que aparecen ante él, que no lo creía al principio, unos hombres, malditos muertos vivos, todos con ropa de soldados que corren hacia él para matarlo. Esta parte de la historia no es muy clara, ya que aparentemente en ese mismo momento la ciudad cercana fue bombardeada con un misil nuclear, demencialmente ruidoso, con una onda de explosión que alcanza el barco. Arrastrando por esa explosión queda inconsciente rápidamente. Entonces despierto algo desconcertado y pensando si había muerto porque todo se veía muy blanco, pero noté que seguía en el barco, pero este había chocado con algo 3 veces su tamaño, un colosal iceberg que parecía que emanaba frío y nieve que pareció que envolvía el barco, congelando a los muertos. Pero aunque quedó atónito por la enormidad del bloque de hielo, solo sentía un enorme dolor en el pecho, brazos, piernas, en todo el cuerpo, y cuando él bajó la mirada de inmediato se horrorizó porque todo su cuerpo está atravesado por estalactitas de hielo. Estando ahí después del susto más horrible de la vida, solo se rinde, calmándose, le esperó la inevitable muerte, mientras se preguntaba la razón de por qué no sentía tanto frío como el iceberg podía producir. Luego, solo después de un rato, simplemente dejó de sentir el dolor que odiaba. Mira de nuevo su cuerpo tirado, mientras me levantó normalmente, y nota que el hielo se rompe y se une como una fusión, que las heridas se cubren de escarcha, que se sentía fría pero no me molestaba para nada, sino que era agradable. Calmadamente con mis manos froto suavemente la escarcha que está en mi pecho, que sale fácilmente. Me pongo de pie, comenzando a caminar directo al iceberg hasta poder caminar sobre él y solo contemplar, preguntándome si este bloque de hielo titánico fue lo que me salvó. Paso todo el resto del día sentado y preguntándose sobre qué hacer con su vida ahora que está listo para morir, pero lo que despertó más preguntas sobre él es sobre si aún tenía humanidad. Viéndose a sí mismo en el espejo parece más alto y algunos de sus cabellos se volvieron blancos canosos. Desarrolló habilidades sobrehumanas con escarcha de hielo de su cuerpo que se formaba rápido cuando él solo lo deseaba, y cuanta quería, tanta que congelaba todo lo que tocaba en el barco varado. Después Mallory no me cuenta mucho de cómo viven después de eso, solo de que pasa mucho tiempo en el iceberg, pero después de un tiempo me dijo que congelando un camino en el agua y que camino hacia tierra firme, como en un cuento fantástico. Esta es la parte en la que me conoce. Mi nombre es Vladimiro. Paso un tiempo desde que los muertos vivientes destrozaron todo. Ya no tenía esperanzas en la vida. Toda mi familia, mis amigos y mi gato habían muerto. Después solo me metí bajo tierra en un refugio antibombas con otro chico llamado Ian, y estuvimos a punto de matarnos después de 2 días de estar ahí, pero cuando nos comimos todas las latas de comida solamente nos disculpamos y nos hicimos amigos que buscaban comida por las calles matando zombies, emborrachándonos en edificios cerrados y divirtiéndonos aunque pensábamos que la vida ya valía mierda. Los malditos zombies estaban por todos lados y nada parecía que iba a mejorar, hasta que encontramos un montón de zombies congelados como estatuas de hielo rotas y en perfectos estados, que solo nos confunde al principio, pero igual estamos tan aburridos que decidimos seguir el camino de frío.
Bueno, lo encontramos rápidamente porque aparentemente mi nuevo amigo es, bueno, rápido corriendo. Cuando la encontramos por primera vez fue en un momento muy inoportuno que era el mediodía en la calle durante una pelea con los muertos. Vimos como un hombre de 2 metros usando ropa de militar que congelaba rápidamente con sus manos a los que intentaban morderlo, y cuando terminó con toda la horda él solo se sentó a rezar entre todas esas monstruosidades congeladas. Aunque asustados estábamos por él, nos acercamos lento pero apuntándolo con nuestras armas, acercándonos entre los muertos de hielo, pero el primer movimiento del tipo de frío es levantar sus manos como rindiéndose ante nosotros y después solo nos ruega que lo matemos. No esperaba eso de un hombre con poderes mutantes, pero en el momento que pide su muerte, yo casi estaba dispuesto a dispararle, pero Ian me grita para no que no lo mate. Yo me frustro y me pregunto qué planea mi rápido amiguito. Después de un rato solo nos sentados junto al desconocido, rezamos y nos compadecimos de forma patética del helado. Pasando las horas solo seguíamos hablando tonterías existencialistas, compartimos nuestra comida, bebimos unos vinos que la tenían friándolas con sus manos contándonos que él podía controlar la temperatura de cuerpo y que el frío le hacía bien. Estando donde estábamos jugamos a congelar, romper y disparar las cosas mientras hablamos de sobre si la vida merecía vivirse. El tipo ya no parecía desear la muerte después de tontear con nosotros como si la vida no importara. El final de ese día de algún modo nosotros tuvimos la oportunidad de ser amigos en el infierno de la realidad con un acuerdo de ayudarnos unos a los otros, decidiendo ser un equipo de supervivientes. Se despide Vladimir Oal con su villano para el concurso del diario de Erika.